Hola, hola, un gusto. Soy Jason Acevedo. Esto es Mente Quant en su sección de comercialización de futuros. Espero que te guste esta sección. Vamos a compartir de una vez eh, lo que nosotros llamamos, ¿verdad? Nosotros venimos de la parte empresarial y académica, específicamente de investigación de operaciones, inteligencia artificial, entonces, y de la parte de mejora organizacional. Entonces manejamos todo con un enfoque ágil. Entonces vamos a compartir primero nuestro plan de trading o nuestro plan de ejecución, cómo lo manejamos para darles perspectiva de lo que hemos venido haciendo en esta primera épica, este primer sprint y estas 3 historias que llevamos del año y manejadas en semanas. Primero, para ponerlos en contexto, manejamos una lógica totalmente ágil, ¿verdad? Este es un artículo del 2020 de BCG donde nos da una estructura bastante interesante, donde nosotros manejamos épicas de 3 meses, sprint de un mes de duración y las historias de duración de una semana, que en realidad son 3 días. No operamos ni lunes ni viernes. Los lunes vemos parte del portafolio de acciones y criptoactivos, que también veremos videos en otras secciones, y los viernes los dedicamos a la producción y también a la parte administrativa de todo lo que estamos involucrados en la academia, en la comercialización de futuros, en la parte de inversión y en la parte de desarrollo de inteligencia artificial también. Pues bueno, dicho esto, vamos a ver cómo manejamos este planteamiento de, de nuestra lógica. Hay algunos detalles que hay que ajustar viéndolo ahora, pero nuestra lógica principal, ¿verdad?, es llevar un orden, ¿verdad?, de ejecución, que lo que resalta es principalmente el 1, 2, 3, ¿verdad?, que manejamos en nuestra lógica. La preparación, estamos hablando en horas UTC 0, ¿verdad? Entonces operamos lo que es el MNQ, entonces es en horario de Nueva York. 14:30 a 14:45 es el balance inicial que manejamos. Entonces, en ese balance inicial, lo que observamos es primero el contexto de que si hay noticias, ¿verdad? Como operamos con empresas de capital de riesgo, particularmente la que utilizamos es StopStep de momento, pero hay otras que pueden prohibir el ejercicio o ejecución o penalizar la parte de noticias, entonces preferimos no utilizarlas desde el principio, ¿verdad?, para acostumbrarnos a ello. Nuestra experiencia inicial, vamos a ver el guión que llevamos acá. En nuestra experiencia inicial, digamos, en la comercialización de futuros o en el trading de futuros, comienza 2024, ¿sí? 2024 a inicios, abrimos una cuenta. Ya teníamos experiencia desde el 2020 en portafolio de inversión, pero nos había quedado, creo que la mayoría de personas cuando ingresan al mundo de mercados financieros normalmente lo que venden primero es el trading y primero, peor aún, el trading de opciones, ¿verdad?, que en muchos lugares ya está prohibido, precisamente por ese planteamiento de difícil ventaja matemática. Hay quienes la logran interpretar, pero no es tan sencillo. Entonces, como 2024 comenzamos, abrimos una cuenta de futuros, de comercialización de futuros, específicamente en Interactive Broker. Nos fue bastante bien, desarrollamos un bot que lo que nos decía era la probabilidad de hecho hay un artículo científico que está por salir al respecto de ese trabajo que desarrollamos, la probabilidad de poder decidir si iba a cerrar o abajo, por debajo de lo que había cerrado el día anterior, o si cerraba por encima el día anterior. Entonces lo que hacíamos era correr el bot una vez cerrado el mercado, corría el bot aproximadamente por 40 minutos, nos daba una resolución probabilística y decidíamos esperar a abrir el mercado para ver si comprábamos o vendíamos con respecto a la probabilidad. Nos fue bastante bien, creo que fue un 50% que logramos rentabilizar. Luego lo quitamos por un tema de prioridades de ejecución en la parte personal y profesional. Entonces en el 2025, ya a finales de 2025,
como para comercializar futuros hay que tener cierto capital. En ese momento trabajábamos con el MS, en este caso el SP500, el micro futuro del SP500, entonces el margen era mayor, era menor, perdón, entonces manejábamos un por 2000 y trabajábamos con un solo contrato, $2000 y un solo contrato, pero ya para 2025 a finales queríamos retomarlo y investigamos un poco, algo habíamos visto de algunas entrevistas de unos divulgadores españoles muy buenos. Les puedo dejar los canales en el comentario. Es más, déjenme para anotármelo aquí para ponerlo. Españoles, también les voy a dejar el enlace al grupo de Telegram donde manejamos todos estos temas para que se puedan involucrar y que construyamos conocimiento juntos. Entonces lo observé y vi que existía la posibilidad de tener empresas de capital de riesgo, broad firms, empresas de fondeo, les llaman. Es una amplitud muy grande, pero realmente nosotros hemos reducido nuestro abanico de opciones a 3, a Top Step, para comenzar, ¿verdad? Tienes que pagar una membresía de $49. Sé que ha habido muchas críticas alrededor de que están buscar tener el monopolio vertical de todo lo que están haciendo, pero investigaciones me han dicho que están haciendo bastante las cosas bien, digamos, sus proveedores de datos, su plataforma. Es cierto que ha habido caídas y demás, pero para nuestras intenciones también, porque pues honestamente no somos expertos en esto aún, entonces no sirve estar pagando una membresía de $49, es bastante económica para estar haciendo la actividad en real. No es lo mismo estarse entrenando en simulado a estar ya en el ejercicio completamente real. Y entonces manejamos esta de Top Step, ¿verdad? En algún momento valoramos también Air to Trade, ¿verdad? Es el plan de Air to Trade de crecimiento, es muy interesante, pero es un poco más costoso, entonces hasta que no adquiramos cierta experiencia, todavía no lo vamos a manejar, ¿verdad? Entonces, y también está el Trade and Pip, Air to Trade, Estados Unidos, el Trade and Pip está en Europa, como pueden ver en el video, que también les voy a dejar el enlace, el primer video del canal, pueden ver cómo estaríamos nosotros manejando nuestra gestión, video de gestión de capital, cómo lo estamos manejando. Entonces, desde Costa Rica, en este caso, que es el país donde vivo y donde soy. De momento soy de Costa Rica y de momento vivimos en Costa Rica. Entonces, retomando, ¿verdad? Llegamos hasta acá, hicimos toda esa experimentación el último trimestre del año pasado, 2025, validamos el modelo, vimos que sí era viable, probabilísticamente, ¿verdad? Entonces, a partir de enero comenzamos con esto, que es nuestra primera épica, ¿verdad? Y la comercialización de futuros, específicamente en Top Step, empresa de capital de riesgo, que sí te llevan a operar con capital de riesgo, al igual que lo hace To Trade y The Trading Pip. ¿Okay? Entonces, porque hay un montón de empresas de fondeo en el mercado que no necesariamente su negocio es realmente la comercialización de futuros o transferirte a capital de riesgo en realidad, sino que es prácticamente su negocio es que pierdas las pruebas constantemente o que pagues una membresía y nunca llegues al real. De ahí es donde tienen sus principales ingresos, pero estas tres hasta el momento sí, en determinado momento te llevan con mucha claridad a comercializar en real. Bien, después de pasar un cierto tiempo y alcanzar diferentes logros. Es una ruta, no es una ruta corta, pero sí es una ruta bastante profesional. Entonces, creo que aquí ya quito uno de los mitos más grandes de que soplas y haces bombitas con trading. No es así, ¿verdad? Definitivamente no lo es. Bien, entonces, 1, 2, 3, volviendo ya a la estructura sencilla de nuestra lógica de la historia, tenemos que lo que manejamos en esta lógica nuestra es en S1, es principalmente marcar, ¿verdad? Primero si hay noticias, luego
marcar la caja de Dalton, ya ahorita les menciono un poco sobre esto, voy a terminarlo de explicar, que es dibujar el perfil de volumen del día anterior, y marcar el AVIWAP, ¿verdad? Desde el inicio de Nueva York. Luego ver qué es lo que está sucediendo, si estamos dentro, en modo caja, ¿verdad? Si vamos a trabajar comprando y vendiendo abajo y arriba de la caja, o bien si salió de las cajas, pero está lateralizando por encima o por debajo. Seguimos pensando en caja, ¿verdad? O bien si ya nos pasamos a un tema de precio fuera de la caja, pero por debajo del valor, o sea, estamos en tendencia bajista y que estaríamos buscando temas de no demanda, ¿verdad? Y con características específicas de ubicación, tanto en los bordes o bien en tendencias sanas, cuando vemos que va en una estructura de sube, retroceso, ¿verdad? O bien el otro lado, que sería la opción C, que sería que abra por encima de la caja, estaríamos en una tendencia alcista, donde estaríamos buscando no supply, ¿verdad? No oferta, ¿verdad? Entonces con ciertas características también alrededor de la caja, los pullbacks en tendencia sana, en el val de ayer, ¿verdad? En el borde de arriba de la caja y en el AVIWAP de Nueva York. Ok, bien, esto es importante, pero la operativa de nosotros, nuestra estructura en sí, se vuelve indispensable mencionarlo un poco, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros manejamos en sí? Vemos en las referencias que tenemos principales son, se me fue el nombre del libro ahorita, pero particularmente estas personas que están acá, estas tres primeras, son perfiles de prop trading. Y recordemos que la comercialización con dinero propio tiene ciertas características y flexibilidades, y la comercialización de futuros en empresas de capital de riesgo se gestiona aún más el riesgo, ¿verdad? Menos flexibilidad por el tema de la seguridad que tienen que estar manejando y su gestión de riesgo propia, que te hace aún más profesional si llegas a superar todo esto. Matt Miller y John Bannon, ¿verdad? Ambos son prop traders profesionales, y en este libro los tomamos como referencia, como Adam Green. Ya James Dalton es el de la teoría de la subasta, la macroestructura, ¿verdad? Del mercado. Entonces, ya luego Austin Silver, Ralph Vincent Cohen también son prop traders que te dan una visión de cómo manejar la gestión del riesgo, la estructura del mercado. Ya vemos Larry Harris, ¿verdad? También una referencia que López de Prado para nosotros de inteligencia artificial aplicada a mercados, que es un referente increíble. Marcos López de Prado lo cita muchísimo a Larry Harris en cuanto a la microestructura de cómo se maneja, quiénes son los actores y qué es realmente lo que está pasando entre las BISC, ¿verdad? Y las BIT, perdón, y las de manera pasiva, y cómo golpean los agresivos compradores y vendedores. Entonces esto es sumamente importante para poder comprender la dinámica de las variables, ¿verdad? Que realmente les acabo de mencionar son 5, pero hay una indispensable, digamos, aún no hemos llegado al trading algorítmico, que es nuestro gran objetivo, pero primero tenemos que comprender cómo se comporta todo esto para poderlo automatizar y programar bots. Sé programar bots, pero tienes que tener contexto previo para poder manejar las variables que vas a utilizar. Y si le vas a enseñar un bot, pues entonces para que el bot haga lo que realmente quieres que haga, primero tienes que saber qué estás haciendo. Entonces agregamos una variable importante, en este caso, que es Mark Douglas, ¿verdad? En cuanto a la psicología del trading, que creo que es indispensable cuando lo estás haciendo de manera cuantitativa, pero manual, ¿verdad? No cuantitativa automatizada o cuantitativa inteligencia artificial, que es el último paso. Pero tenemos acá referentes, como les decía, Marcos López de Prado, que ya esto será como el volumen 3, ya veremos cuánto nos toma, si un año, 2 o 3, estar en ese momento. El aprendizaje por refuerzo, Vilchich, ¿verdad? La parte de alfas, manejar Igor Tulskis, y la parte de programación ya estructural en Python, Jason Strimper, ¿verdad? Todas estas son nuestras referencias para decir que ahorita por donde vamos es que nuestra operativa es de day trading,
¿verdad? Principalmente la apertura de Nueva York, y manejamos lo que es principalmente una estrategia o una estructura de subasta, ¿verdad? O macroestructura, de microestructura, de referente subasta Dalton y de microestructura de Harris, y también la parte de volumen de la Universidad de Collins. Entonces, que de hecho deberíamos agregarla por acá. ¿Ok? Entonces, ya teniendo claro qué es nuestro estilo de trading, nuestro planteamiento de tipo de trading y también de estrategia que manejamos, y saber que transversalmente manejamos a través de agilidad, entonces ya ahora sí, vamos a entrar con el resumen del día de hoy. Ya se nos hizo un poco largo, pero bueno, no importa. El análisis de esta historia número 3 que llevamos del Spring 1, que es de enero, ¿verdad? Y esta época que será trimestral. ¿Okay? Seguimos entonces con el paso 2, que es operar, que es donde vemos qué zona realmente es donde tenemos que manejarnos, ¿verdad? Sobre el precio, ¿sí? Y no tener si entramos o no entramos. Esto es el 50% del trabajo está aquí, ¿verdad? Decidir cuándo no entrar se vuelve clave. Luego, ya una vez que ya decidimos si vamos a entrar o no, comprender el volumen, ¿verdad? El volumen alto climático más una vela de rechazo, si estamos hablando en rangos, ¿verdad? Pero si estamos hablando de no demanda, ¿verdad? Cuando las órdenes, ¿verdad? A mercado de compra están golpeando ¿verdad? El techo, y hay ausencia de ellos, entonces el volumen es bajo, una vela de cuerpo pequeño o vela roja de giro, ¿verdad? Porque ese es el momento, estamos hablando que va bajista, pero hizo un retroceso, entonces buscamos esa no demanda y para que el precio vuelva a caer. Y la otra parte, la no supply, ¿verdad? En el caso alcista, donde es que buscamos ausencia de órdenes de mercado de venta, ¿verdad? Golpeando al bit, ¿verdad? Entonces vemos este planteamiento y también agregamos, ¿verdad? Estar trabajando con órdenes límites, o en el bit o en las, que da la posibilidad top step particularmente. Las otras plataformas todavía no las he utilizado, entonces no las desconozco. Entonces, y manejar el stop loss, ¿verdad? Estructuralmente a 5 a 15 puntos, y si requiere más de 25, lo que hacemos es reducir la cantidad de contratos. Operamos por estándar por 4 contratos, ¿verdad? Del MNQ. Y después tenemos el 3, ¿verdad? Que ya es un ejercicio que manejamos máximo, ¿verdad? Los 25 puntos de stop loss. Y si queremos ampliarlo, reducimos cantidad de contratos. También manejar la regla del break-even hasta que vaya por 15 puntos, ¿verdad? A favor, y de lo contrario dejamos mover la operación o le damos espacio. Los take profit, nuestros objetivos serán el POC, ¿verdad? El ABI-WAP o la debilidad de volumen, y en segunda opción llegar a los 30 puntos, y estamos en proceso de buscar dejarla correr, estamos en ese proceso de aprendizaje. Tenemos luego nuestro ya chequeo de la retrospectiva, donde evaluamos que esperamos, ¿verdad? El balance inicial que hemos definido de 15 minutos, no tocar nada, solo marcar. Luego tener claridad de la ubicación donde estamos operando, si realmente hicimos nuestra ejecución donde dijimos que tenía que ser, si gestionamos el riesgo, ¿verdad? Manejando stop loss de menos de 25, o si cambiamos la reducción de contrato para ampliarlo. Fuimos con órdenes límites o no, entrada a nivel de gestión. Realmente sí movimos el break-even en el momento que lo dijimos para dejar respirar el trade. También en la salida, qué me sacó, si fue el stop, si fue el TP, o si fue mi regla específica de tiempo, ¿verdad? Que alrededor de las 16 horas son más o menos, no estar ya en mercado, no estar solo con un ejercicio de las 14:30 a las 16. Recuerden que estoy hablando en términos de UTC 0, pero si lo quieren ver en términos de Nueva York, desde las 9:30, ¿verdad? Hasta las
11, ¿verdad? Así sería. Bueno, pero si estamos en verano o invierno. Perdón, 8:30 a 10, perdón, de 8:30 a 10 de la mañana. Ahorita, ¿verdad? Que estamos en enero. Luego hacemos una nota, ¿verdad? Una sola frase de lo que hicimos. Hacemos un sprint review de esa retrospectiva que manejamos, de la lógica, de qué podríamos mejorar o qué vimos interesante para seguir estudiando y aprendiendo, y la operativa en una sola frase, ¿verdad? Luego tenemos ya criterios de aceptación de lo que hicimos en esa parte de la historia, martes, miércoles y jueves, ¿verdad? Uno para cada uno. Si respetamos la disciplina temporal, si seguimos el rigor de la gestión del riesgo, ¿verdad? A nivel del stop loss, el tamaño de posición que manejamos, ¿verdad? La calidad de ejecución que manejamos, si fue el 100% límite o si perseguimos precio, y si cerramos sesión a las 16 UTC, integrar el setup, integridad del setup. Esto es importante, particularmente, bueno, en realidad todos los puntos se vuelven importantes a la hora que estás dentro del mercado, porque ya tienes parametrizado qué debes hacer, no te debes mover de ahí, ¿verdad? Y el rango, decir esto es sencillo, pero estar en el ejercicio no se vuelve tan sencillo. Si realmente solo operamos rango o si fuimos por tendencia, ya sea el tipo B o el tipo C. Muy bien, entonces, teniendo esto claro, vamos a pasarnos ahora a la plataforma. Déjenme asegurar que sí, ya estamos viendo la plataforma también. Esto para dar el resumen de la semana de esta tercera historia de este Sprint 1 de enero. Esto fue nuestra lógica. Esta fue la entrada del día martes, donde salimos en TP, donde ustedes pueden ver, voy a marcar nada más acá. Ven que aquí tenemos lunes, aquí estamos operando el martes, aquí estamos alrededor de las 15:40, ¿verdad? Estamos ya en tiempo desde las 15:30 a las 16 a el cierre de Londres. Entonces tenemos comportamientos particulares ahí, que se están dando las salidas de todos los especuladores o comercializadores de Londres. Entonces tiene cierto comportamiento contratendencial al comportamiento, ¿okay? En veces, o la mayoría de veces, o de lo que he llegado a investigar de momento. Tenemos acá que lo que hicimos fue entrar por acá, operamos, iniciamos operando 2000 ticks. Esto se vuelve indispensable para mí como científico de la parte de inteligencia artificial. Solo lo voy a mencionar, no lo voy a emplear porque se les puede hacer muy aburrido. La heteroestasticidad es reducida porque realmente cuando vemos tiempo, ¿verdad? Aunque en tiempo visualmente rescatamos algunas cosas, es mucho ruido. ¿Qué es lo que está haciendo esta información? Normalizando la información, porque esta barra que ves acá, como son 2000 ticks siempre, son 2000 ticks, 2000 ticks, 2000 ticks, ves que la variación fuerte se está dando en el volumen, pero dentro de acá hay variaciones importantes que vemos desde tiempo. Entonces comenzamos a trabajar primero con 2000 ticks nada más, ¿verdad? Para ver la macroestructura, ¿verdad? Y la microestructura la manejamos en un minuto. Inicialmente la estuvimos manejando en 500 ticks, también para la reducción de estasticidad, pero nos pasamos un minuto porque veíamos mejor el ruido, particularmente el VSA está trabajado en tiempo, y ven que aquí las variaciones de volumen se vuelven importantes en tiempo. Entonces ver la estructura, el comportamiento, todo lo demás, saber que aquí realmente lo que estábamos tocando era el VAL del día anterior, ¿verdad? VAH, la parte alta del área de valor del perfil de volumen del día anterior. Todos sabíamos que si aquí existía un rechazo con cierta cantidad de volumen, pues íbamos a tener esta ventaja. Acá, como pueden ver, como va variando, va teniendo una constante, pero tenemos algunos picos, y precisamente ese pico se da una absorción
importante, entonces decidimos ingresar una vez que nos validó el movimiento y salimos acá a los 30 puntos, que fue el TP, ¿verdad? Eso para el día martes. Para el día miércoles estaba, creo que esto no es recomendable, pero estaba en una reunión, entonces no estaba totalmente concentrado y aún así, ¿verdad? Vamos a trazar ahora más bien voy a borrar trazo el perfil de volumen y nuevamente el mercado abrió dentro de caja, pues entonces íbamos por fake o operar en rangos, ¿verdad? Entonces aquí lo tenemos que sale el BALT, ¿sí? Nosotros interpretamos, ¿sí? La absorción, digamos, o el tema de rechazo en estas velas de acá, que si lo vemos en términos de minutos, vemos que realmente lo que nos estaba dando era una absorción o un rechazo, como lo quieran ver en la parte de arriba, rechazo, absorción en la parte de abajo. Entonces ingresamos, pero este volumen fuerte que se dio por acá, viéndolo en tiempo, realmente a la distancia que estábamos del VAL, ya después haciendo la investigación y comparándolo contra la teoría de Dalton, realmente cuando sucede este tipo de cosas, alto volumen, que es un supuesto rechazo, realmente es aceptación, porque no se está dando precisamente en la parte alta del valor, en el área de valor, sino que se está dando por fuera, ya superado, ¿verdad? El área de valor. Puede ser que para los expertos de comercialización de futuros esto sea sumamente básico, pero para mí fue súper interesante llegar a esta conclusión una vez que me había equivocado, que me sacó el stop loss, ¿verdad? Que en ese momento, espérate para ver el plan de trading, nos sacó, pero sí, nos sacó con 15 puntos de stop loss. Estaba, o sea, la gestión de riesgo fue correcta, pusimos el stop loss correcto para gestionar el riesgo. Entonces, realmente, el día miércoles lo que tuvimos fue una mala ejecución. No conocíamos, no salimos, si lo ven, del plan de trading ligeramente, porque parecía que iba a bajar, pero realmente para confirmar nuestra opción de ingresar, el precio tuvo que haber ingresado nuevamente a la zona de valor una vez que hiciera esto, pero y con fuerza, o con cayendo de manera abrupta, para que pensáramos en un corto acá. Entonces nos sacó, nos restó, y ya luego vamos a borrar que creo que ese es un aprendizaje muy valioso, lo que vivimos el día miércoles, y vamos a ver qué pasó el día jueves. El día jueves vimos que estaba entonces por encima del VAL, inició por encima del VAL, entonces aquí nos teníamos que guiar. Nuestras tres posibles opciones para ingresar era, muy bien, que bajara hasta el VAL, hiciera una no demanda, una no supply o no oferta, e ingresar ahí para que volviera a subir el precio. O bien teníamos el AVIWAP, lo vamos a poner por acá. Teníamos el AVIWAP, entonces acá no íbamos a buscar cortos. Nuestro objetivo era solo buscar largos. ¿Sí? Entonces, por acá, cuando comenzó a subir, ¿verdad? Comenzó a subir, no nos daba la señal todavía, pero acá, cuando comienza a descender, esperábamos la señal de reducción de volumen. Vamos a ver si lo vemos por acá en minutos. Y estamos el día de ayer. Por acá. Pues nosotros no veíamos, recuerden que nuestro objetivo era ver menos volumen en este espacio acá, ¿verdad? Aquí estamos en 2000 ticks, aquí estamos en minutos. Veíamos
donde constantemente entraba mucho volumen, buscando una no demanda. Realmente el volumen tenía que ser yendo a disminuir y buscar una vela de giro, tocando el AVIWAP para volver a subir. Si bien es cierto, acá subió, tenemos dos temas particulares. Uno, ven que ya estábamos alrededor de las 16 horas, entonces decidimos no entrar más, ¿verdad? O no seguir esperando la entrada porque ya se había cumplido nuestro horario, entonces salimos por horario. Pero creo que lo más importante acá que aprendimos el día de ayer, o lo que podemos aprender del día de ayer, es particularmente que aquí realmente lo que había era una batalla importante. Digamos, estaban los vendedores agresivos tratando de bajar el precio, pero había una muralla en el bid de compradores pasivos. Entonces, ¿qué tal si pudiera existir la posibilidad, o los dos escenarios eran, bueno, el escenario 1, resisten y nos da la señal donde ya se disminuyó el volumen. Como pueden ver, realmente hubo una pequeña disminución o normalización del volumen, no una disminución por completo, ¿verdad? En este escenario, donde podía darnos la entrada, pero no nos la dio, salimos por tiempo. Ese era un escenario A. Un escenario B es que realmente el market maker, ¿verdad? O los generadores de mercado que tenían esas órdenes pasivas de compra, las retiraran y esto cayera violentamente. Entonces, esos eran los dos escenarios. El escenario nuestro era de compra, ¿verdad? O de largo, no de venta. Entonces, por un tema de tiempo y porque no se había esclarecido quién ganaba la disputa, después notamos, ¿verdad?, que realmente quien gana la disputa es la parte de ventas, ¿sí? Y decimos gana porque pues nosotros lo que estamos buscando son ventajas de 30 puntos, y como pueden ver llegó a subir hasta casi 100 puntos en esta lógica, ¿verdad? Entonces recordemos que no manejamos un contrato, sino que operamos con 4. Entonces, precisamente por la lógica de ya ir estableciendo la top step, no la tiene en esta etapa, ¿verdad?, de evaluación, pero está ¿cómo se llama?, la pérdida máxima. No la toma en cuenta dinámicamente. Digamos, no es que va subiendo, si tienes una ganancia y se devuelve mucho, tu pérdida se activa en la parte más alta donde no tomaste ganancias. Eso en esta etapa Top Step no lo tiene, pero sé que The Trading Peak y Year to Trade en algún momento, no sé si lo tienen al inicio o en la segunda fase, pero lo tienen más cercano. Entonces es mejor comenzar a manejar una estrategia estándar, que tengas que hacer pequeños ajustes y no grandes ajustes desde tu filosofía de comercialización. Entonces, volviendo al ejercicio, entonces podemos decir que salimos positivos un 14%, 14 puntos, ¿verdad? Si lo ven, realmente esa operación del día miércoles no se tuvo que dar, ¿verdad? No se tuvo que dar. Fue aprendizaje. Ya el día jueves estuvimos más atentos de no salirnos de nuestro plan de trading, de nuestro planteamiento ejecutivo, ¿verdad?, del 1, 2, 3, y sin embargo aún así cerramos positivo. Entonces vamos sumando, ¿ok? Eso no quiere decir que hayan semanas que se tengan que cerrar en negativo, no se trata de eso, o inclusive meses. Recordemos que esto hay que verlo en términos no de muy corto plazo, ¿verdad?, sino de corto plazo, pensando anualmente. Y como estamos en etapa de ir no de principiante completamente, no estamos ahí, pero estamos en ese intermedio buscando ya la opción de comenzar a hacer superar pruebas y ser rentable, y tener este ejercicio profesional, porque hay algunas opciones que no, el negocio ya no es tanto ¿cómo se llama?, la comercialización de futuros, sino que por el ejercicio de riesgo asimétrico que se maneja con las prop firms, puedes tener otra lógica donde potencializas
y ya ves otro ejercicio distinto, no necesariamente es profesional trading, porque pues, ya luego nosotros buscamos ya tener nuestro propio capital y poder hacer trading con nuestro propio capital, no dejando el flujo de caja de las prop firm, pero sí hacer este ejercicio lo más profesional posible dentro del alcance. Entonces nos va gustando y vamos a seguir compartiendo, si es posible, semana a semana, los resúmenes y los aprendizajes que vamos construyendo que te pueden servir también a vos. Recordarles nada más, ya para cerrar el video, que bueno, les dejo los enlaces a los canales de estos divulgadores españoles muy buenos, los nombres de los libros, ¿verdad? Les quedé pendiente, nombres de libros, el grupo de Telegram, donde vamos a seguir compartiendo y construyendo conocimiento, y el video y el enlace al video de gestión de capital, la cual estamos manejando desde Costa Rica hacia Europa, y aprovechar, digamos, las bajas comisiones a la hora de hacer transferencias a través de los bancos emergentes, a través de la parte fintech. Entonces ahí también se los dejo. Entonces cerrar el video dándoles las gracias, que tengan un excelente día y bendiciones.